Una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención de la liturgia, además de su belleza, además de su virtualidad, en cierto sentido produce lo que significa, puesto que como es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, son palabras sustanciales las de la liturgia, pero aparte de esto, de su capacidad de transportar el alma a Dios, de su hermosura, de la riqueza de su simbología, me llama la atención de la liturgia su osadía, el atrevimiento con que se dirige a su divina majestad. Por ejemplo, llega el Adviento: date prisa, Señor, estás viendo que tu pueblo... O sea que se le está metiendo prisa al hacedor de los tiempos, que no está sujeto al tiempo. Y ahora, por ejemplo, en Pascua, que es un tiempo tan bello, tan sugerente, tan rico, pues siempre me encanta el Regina Coeli. Regina Coeli letare, y luego en la antífona, Gaudet letare, Virgo María. Primero estamos mandando nosotros, digamos exhortando, invitando, proponiendo a la Reina del Cielo que se alegre, pero aparte es una especie de insolencia ignorante, o lo sería, puesto que ella no se puede alegrar más de lo que está. Pero es como para hacernos caer en la cuenta, poniéndose a nuestra medida, la liturgia de la importancia soberana del gozo, el gozo como don del Espíritu Santo y como resultado ineludible de la vida pascual, de la vida resucitada. Voy a intentar, pobre de mí, resumir lo que, de una manera como siempre escolástica, académica, pero al mismo tiempo muy amable, expone nuestro Santo Padre Juan de la Cruz, estamos en su año, sobre el gozo. Y yo siempre pienso, ¿qué sería si este hombre... Parece que no necesitamos, por supuesto, más de lo que nos dejó, porque su doctrina es tan inconmensurablemente rica, pero claro, la dejó sin terminar. Si hubiera terminado la subida del Monte Carmelo, pues hubiera seguido hablando amplísimamente de las 4 pasiones del alma. Pero menos mal que empezó por el gozo. Estamos en el libro 3 de la subida del Monte Carmelo, capítulo 16. Comienza él a tratar de la noche oscura de la voluntad. Ya ha hablado del entendimiento y la memoria en los otros 2 libros, y ahora habla de la voluntad, y entonces empieza hablando de lo que él llama afecciones de la voluntad, diríamos los amores de la voluntad. Así denomina él a las 4 pasiones del alma, que, como sabemos, constituyen su fortaleza o su debilidad, y que ya los antiguos filósofos sustanciaron en deseo, gozo, dolor y temor. Todo gobernado por la voluntad. Como se trata de purgar a la voluntad de sus afecciones desordenadas, de donde nacen los apetitos, pues hay que ver cuáles son estas afecciones o pasiones. Y son estas. El Santo Padre las llama así: gozo, esperanza, otros las llaman deseo, dolor y temor, que hay que ordenarlas a Dios, de manera que el alma no se goce sino de lo que es honra y gloria de Dios, ni tenga esperanza de otra cosa, ni se duela, ni tema, sino solo a Dios. Bien, pues en el capítulo 17 empieza, y lo hará durante muchos capítulos, llegaremos a donde podamos, a explicar qué es el gozo y qué cosas puede y debe gozar la voluntad. Miren cómo define el gozo. No es otra cosa que un contentamiento de la voluntad con estimación de alguna cosa que tiene por conveniente.
Esto es el gozo, ni más ni menos. Cuando alguien está alegre es porque ama aquello que considera que le conviene y que está sucediendo. Entonces se goza. ¿Y de dónde puede nacer el gozo? Y dice el Santo Padre, de 6 géneros de cosas o bienes: temporales, naturales, sensuales, morales, sobrenaturales y espirituales. Bien, a partir del capítulo siguiente, 18, empieza a hablar del gozo acerca de los bienes temporales, cómo hemos de enderezarlo y cómo nos puede perjudicar enormemente al alma. Donde decimos bienes temporales, pongamos bienes materiales, que al final es lo mismo. ¿Y qué son? Bueno, creo que en este primer género de bienes, por la misericordia de Dios, en principio, una carmelita descalza tendría poco que temer, porque si se gozase por los bienes temporales, sería algo no solamente penoso, sino absurdo, porque es que no los tiene ni los va a tener. ¿Qué son esos bienes temporales? Riquezas, estados, oficios y otras pretensiones, e hijos, parientes, casamientos, etc. Pero el Santo Padre no habla aquí a carmelitas descalzas, habla en general al hombre de sus pasiones y dice que gozarse en esto es muy vana cosa, porque si por ser el hombre más rico fuera más siervo de Dios, pues podría gozarse, pero muchas veces lo que sucederá es que le ofenderá más. Y lo mismo que habla de las riquezas, habla de los estados, de los títulos, de los oficios, incluso de los hijos para presumir de ellos, de los bienes de fortuna, incluso fíjense a dónde llega, de donde también es vana cosa desear tener hijos, como hacen algunos que hunden y alborotan al mundo con deseos de ellos, pues que no saben si serán buenos y servirán a Dios, y si el contento que de ellos esperan será dolor, y el descanso y consuelo, y trabajo y desconsuelo, y la honra, deshonra y ofender más a Dios con ellos. Yo le oí decir muchas veces a mi abuela, hijos criados, duelos doblados, y casados redoblados. Pues la gente los pide para presumir y luego les amargan la vida, sobre todo al final. Por tanto, que tiene unas frases simpáticas y muy ocurrentes el Santo Padre. Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse, pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar y ofender a Dios. O sea, no hay que gozarse vanamente, como sobre la mujer, el marido, etc. ¿Qué daños, capítulo siguiente, se le pueden seguir al alma de poner su gozo en los bienes temporales? Y dice el Santo Padre, si hubiéramos de decirlos, ni tinta ni papel bastaría, y el tiempo sería muy corto. Porque viene a decir, estoy resumiendo muchísimo, viene a decir que estos bienes temporales son una carcoma rapidísima, que arruinan la casa como una centella de fuego. Si no se apaga a tiempo, abrasa el mundo. Pues luego se alarga mucho, pero en fin. ¿Y qué provechos, capítulo 20, se le siguen al alma de apartar su gozo de las cosas temporales? Que no se le comience a asir el corazón y el gozo a ellas, porque vendrá a caer enseguida, como la centella vuelve aquí a decir. Bueno, me paro aquí porque son 3 capítulos largos, pero como digo esto, creo que no nos hace tanto al caso. Pero a partir del otro género de gozos, que son 6, recordemos, creo que todos podemos examinarnos en el sentido de almas consagradas a las cuales les es tristemente posible y con demasiada frecuencia
hacer el ridículo. Vamos a ver los bienes naturales. Ya hemos dejado los temporales o materiales, los dineros, los estados, los títulos, los hijos, la fama. Pero ¿y los bienes naturales? Aquí me parece que ya no estamos tan libres. Por bienes naturales entendemos aquí hermosura, gracia, donaire, complexión corporal y todas las demás dotes corporales. Y también en el alma, buen entendimiento, discreción, con las demás cosas que pertenecen a la razón. Atención, que esto ya son cosas con las cuales es muy fácil que se despierte la envidia de unos a otros. Y son cosas, dice el Santo Padre, que quien las tenga o quien las mire en el que las tenga, lo que tienen que propiciar es dar gracias a Dios y no gozarse en ellas. Porque, dice Salomón en los Proverbios, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Por eso llega a decir el Santo Padre que por ese temor de perderse por esas gracias de naturaleza, hermosura, simpatía, buen entendimiento, buen tipo, pues por ese temor muchas personas espirituales alcanzaron de Dios con oraciones que las desfigurase, por no ser causa y ocasión a sí o a otras personas de alguna afición o gozo vano. Pienso en Sevilla, es tan famosa, ¿no?, en doña María Coronel, que parece que entró el rey hasta en el convento pretendiéndola y ella se echó la sartén de aceite hirviendo, o Santa Brígida de Kildare en Irlanda, que es la titular de la parroquia que yo tuve, y en los primeros siglos, madre de vírgenes allí al principio, fundadora de monjas, y era bellísima y también la pretendía no sé qué príncipe. Es mucho de la leyenda dorada esto, pero en fin, y ella pidió al Señor y como que se le reventó un ojo dentro de la cuenca. En fin, esto se lee de muchos santos. Y iba a decir que de los que no lo somos, pues no hace falta que se lo pidamos al Señor, porque ya se encarga el tiempo de hacernos feos en pocos años, pero en fin, otros se van manteniendo, pero los que trabajamos mucho nos desgastamos y nos afeamos. Ayer vi yo a este trío la que vienen aquí a ayudarlas las tres y vamos a ayudarlas a pasarlo bien y de paso le traen unas perrunillas. Y entonces les dije, qué bien están ustedes, qué bien las veo, qué bien se conservan, que es lo que peor se puede decir a una mujer, claro. Qué bien se conservan y no tendrán ustedes ni 90 años siquiera. Les dije, bueno, pues no hace falta pedir que se nos desfigure, porque ya el tiempo se encarga de hacernos. Y ve uno a una persona o a sí mismo en el espejo al cabo de 10 años y te quedas aterrado. Pero eso sí, que no me falte el gancho con la gente y la simpatía, que no me tomen por tonta, que tenga algo con lo que pueda yo brillar o sobresalir. El espiritual ha de purgar su voluntad en este vano gozo, advirtiendo que la hermosura y todo lo demás son tierra, y que de ahí vienen y a la tierra vuelven, y que la gracia y donaire es humo y aire de esa tierra, y por tanto todo pasará como el vestido, como la paja, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué daños se le siguen al alma de poner su gozo en los bienes naturales? Pues el daño de la tibieza, dice el Santo Padre. El daño de frivolizarse, el daño de la vanagloria, la presunción, la soberbia y la desestima del prójimo. Después es que se mueve el sentido de esa persona a complacencia y deleite sensual y lujuria. Otro daño, hacer caer en adulación y alabanzas vanas. Otro, que se embota la razón y el sentido del espíritu, como pasaba con los bienes temporales. Otro daño,
distracción de la mente en criaturas. O sea, diría la Santa Madre, quedarnos en el engaste de estos cuerpos. Claro, pues a nadie le deja de preferir ver delante una persona guapa que fea, o buena conversadora que aburrida, o con buen entendimiento que un cerrojo, siempre más agradable. Pero después la mente se está deleitando y descansando en esas cualidades humanas de esa persona o de ti mismo, que no sabes si es más agradable a Dios que otra pobrecita que pase por inútil. Entonces de aquí se sigue la tibieza y flojedad de espíritu. Aquí el Santo Padre es mucho más largo, pero vamos a ver los provechos que saca el alma de no poner su gozo en estos bienes naturales. ¿Y cuáles son? Pues conocer, cuando tú te despegas, te distancias de los bienes naturales, ¿qué pasa? Que vas penetrándote de que nada merece amor sino por la virtud que hay en él. Y entonces cuando se ama así, como dice la Santa Madre, esto lo dice también en ella en el Camino de Perfección, los primeros capítulos, el desasimiento de todo lo criado. Cuando se ama así, dice la Santa Madre, sin poco ni mucho de interés, sin sensualidad, sin quedarnos en el engaste de la joya que son estos cuerpos, entonces se ama, dice el Santo Padre, muy según Dios y con mucha libertad. Y cuanto más crece ese amor de la criatura por su virtud, más crece el amor de Dios. Y además, el amar así, desprendiéndome de las dotes naturales y parándome en las sobrenaturales, trae al alma grande tranquilidad. Y dice él muy finamente, y evacúa las digresiones, que quiere decir, evita la dispersión mental. Está la mente saltando aquí, allí, a este recuerdo, a esta persona, a esta cosa agradable. Eso se evita, dice el Santo Padre, evacúa las digresiones. Y hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos. Y además viene a decir, con más literatura, pero viene a decir que lo feo ya no te molesta tanto, dice. Los objetos y noticias feas no les hacen la impresión e impureza que a los que todavía les contenta algo de esto. Entonces, a quien niega su voluntad en el gozo de lo natural, de los bienes naturales, ¿qué se le sigue? Espiritual limpieza de alma y cuerpo. Esto es, de espíritu y de sentido. En definitiva, está hablando de la pureza de corazón que reverbera en la pureza del cuerpo o la castidad. Porque esa complacencia visual en lo bello, al final es un modo de lujuria, es lo que viene a decir, sin que esto lleve a escrúpulos tontos de andar por la vida con los ojos bajos y con temores. No está diciendo eso. Está diciendo no cebar los sentidos en lo meramente temporal. ¿Y cuál es el último provecho? Viene a decir, un generoso bien del alma, tan necesario para servir a Dios, como es la libertad del espíritu, con que fácilmente se vencen las tentaciones y se pasan los trabajos y crecen las virtudes. Vamos a ver el tercer género de bienes en que puedo poner mi gozo. Ya hemos dejado atrás los temporales o materiales, riquezas, títulos, familia, tonterías de mundo. Hemos pasado también por los naturales, la belleza, la labia, la simpatía, el agrado, el tipo, la gracia natural. Ahora vienen, parecerían los iguales que los anteriores, pero no, los sensuales. ¿Y estos cuáles son? Dice el Santo Padre.
todo lo que en esta vida puede caer en el sentido de la vista, del oído, del olfato, gusto y tacto. Bueno, hasta ahí diríamos, pues esto viene a ser lo mismo que el anterior. Pero añade, y fíjense con qué expresión tan interesante, y todo lo que puede caer en la fábrica interior del discurso imaginario. Aquí están los bienes sensuales de los que si yo no me aparto, no ascenderé a Dios. Estar una vez y otra entrando a hurgar en la fábrica interior, porque es como una hormigonera que no para, como un centrifugado incesante, la fábrica interior del discurso imaginario. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Liberarse de todas esas ataduras. Que los sentidos me hagan ir a Dios, no a las cosas terrenas. Porque también los sentidos pueden recibir gusto o deleite espiritual, dice el santo. Tengo que resumir muchísimo, como digo, pero ahí están los capítulos para que los leamos. Y luego, la fábrica del discurso imaginario. Quien no sintiere libertad de espíritu en todo esto, sino que su voluntad se detiene en estos gustos y se ceba en ellos, daño le hacen y debe apartarse de usarlos. Debe, pues, el espiritual en cualquier gusto que de parte del sentido se le ofreciere, ahora sea de acaso, ahora de intento, aprovecharse de él solo para Dios, levantando a él el gozo del alma, para que su gozo sea útil y provechoso y perfecto. Advirtiendo que todo gozo que no es en negación y aniquilación de otro cualquiera gozo, aunque sea de cosa al parecer muy levantada, es vano y sin provecho y estorba para la unión de la voluntad en Dios. ¿Qué daños recibe el alma de poner su gozo, el gozo de su voluntad, en los bienes sensuales? Pues vanidad de ánimo, distracción de mente, codicia desordenada, deshonestidad, descompostura interior y exterior, impureza de pensamientos. Esto en cuanto al gozo de las cosas solo visibles. Sigamos adelante. Del gozo en oír cosas inútiles. ¿Y qué amigos somos de esto? Te hace falta, te aprovechas saber eso. ¿Para qué tanto interés en oírlo, en enterarte? Si tuviéramos delante esto, cada vez que tenemos el acicate de la curiosidad, no nos dejaríamos vencer por ese vicio tan feo y tan portaventanero y tan cominero y tan rastrero. Del gozo en oír cosas inútiles, derechamente, o sea, al momento, automáticamente, nace distracción de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y variedad de pensamientos y muchos y perniciosos otros daños. De gozarse en olores suaves le nace asco de los pobres, poco rendimiento de corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual. Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace gula y embriaguez, ira, discordia y falta de caridad con los prójimos y pobres, como tuvo con Lázaro, aquel epulón que comía cada día explícitamente. Del gozo acerca del tacto en las cosas suaves, muchos más daños y más perniciosos nacen. Nace el abominable vicio de la molicie, críase la lujuria,
hace al ánimo afeminado y tímido, y al sentido halagüeño y melifluo, y dispuesto para pecar y hacer daño. Infunde vana alegría y gozo en el corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos, y a los demás sentidos embelesa y embota, según la cantidad de tal apetito. Empacha el juicio, sustentándole en incipiencia y necedad espiritual, y cría cobardía e inconstancia, y con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón hace temer a donde no hay que temer. Cría este gozo, espíritu de confusión, insensibilidad en la conciencia. Todo eso trae el fomentar, el gozarme en el sentido del tacto. El que vuestras caridades no tengan una toilette como tiene una señora del mundo, no es porque siempre se ha hecho así, porque ya no estamos en el siglo XVI. El que vuestras caridades vistan de sayal y la túnica también de lana y las sábanas, no es porque siempre se ha hecho así. Y las camas se puedan mantener, que ya me da pena que no se pueden casi en menos sitios porque no hay farfolla, ni paja, ni nada, y van teniendo que poner colchonetas, pero en fin, son colchonetas, no son colchonazos. Entonces, tener mortificado el sentido del gusto, del tacto, es estar las 24 horas mortificándose, porque el del gusto es el rato que se come, el de los ojos el momento que se mira, el oído cuando quieres ir a la caza de una curiosidad y generalmente te la has perdido porque has llegado tarde, menos mal. Otra vez te llegas a tiempo. Pero el tacto es las 24 horas, porque es vestir ásperamente y el tiempo de dormir ásperamente también. Y el calor todo el que haga y el frío todo el que haga. ¿Por qué? El Santo Padre pone aquí que es el más peligroso de los bienes sensuales, porque está siempre encima de nosotros. Bueno, pues vamos a ver, entonces, hemos dicho los daños, vamos a ver qué provechos se sacan de renunciar a poner el gozo en lo sensual. Pues que el alma, dice el Santo Padre preciosamente, se restaura acerca de la distracción en que, por el demasiado ejercicio de los sentidos, ha caído y se recoge en Dios. Y conservas el espíritu y virtudes que ha adquirido y se aumentan y va ganando. De manera que el alma de sensual se hace espiritual, de animal se hace racional y aún más, de hombre camina a porción angelical y de temporal y humano se hace divino y celestial. Parece que la Santa Madre lo había leído, que no lo había leído, cuando le dice a Ana de Jesús que de qué se queja, que tienen allá a mi padre Fray Juan de la Cruz, que de veras lo es de mi alma, hombre celestial y divino. Y aquí dice él, el hombre se hace divino y celestial, los mismos adjetivos. Pues esos son los bienes que se sacan de no poner el gozo en lo sensual. Es muy largo este capítulo y me detengo aquí para pasar al cuarto género de bienes, que son los morales. Ya hemos visto los temporales, bienes mundanos. Los naturales, gracias de naturaleza, belleza, sonrisa, buena palabra y los sensuales, los de los sentidos externos y los de la fábrica interior del discurso de la imaginación. Ahora vamos a ver al cuarto género, que son los morales. ¿Y estos cuáles son? Las virtudes y los hábitos de esas virtudes, y el ejercicio de cualquier virtud y de las obras de misericordia, y la guarda de la ley de Dios y la política, y todo ejercicio de buena índole e inclinación. Y dice el Santo Padre, si los anteriores bienes temporales, naturales, sensuales, cautivaban el gozo de la voluntad,
Estos bienes morales, cuando se poseen, merecen mucho más el gozo de la voluntad. ¿Por qué? Y hace una disquisición muy escolástica, muy tomista. Porque el hombre puede gozar de las cosas por dos motivos. O por lo que son las cosas en sí mismas, o por el bien que me traen. O sea, por lo que son las cosas como instrumento. Si gozo de las cosas por sí mismas, soy un necio, porque esas cosas se pasarán. Soy sabio y prudente cuando gozo de las cosas como medio para el bien que esas cosas me traen. Y estos son los bienes morales, las virtudes. Estas sí que deben ser. Si los anteriores tres bienes no merecían ser amados y se seguían muchos males para la voluntad de poner en ellos su gozo, temporales, naturales, sensuales, estos bienes morales, que son las virtudes, mos moris, es costumbre, comportamiento. De ahí viene el latín moral. Entonces, vis virtus, virtus, es el latín fuerza. La virtud es una fuerza, la moral es una costumbre. ¿Qué dice la gente de los pueblos y castizas de España? Mire usted, es la fuerza de la costumbre. Pues la fuerza de la costumbre es lo que crea en el alma un hábito bueno. Y el alma está connaturalizada ya con el bien. Y esta es la virtud, y por eso merece ser amada y estimada. Y aquí sí que puede el hombre gozarse de tenerlas y ejercitarlas en las virtudes, porque Dios ama esos bienes. Por tanto, solo debe el hombre poner los ojos y el gozo en servir y honrar a Dios con sus buenas costumbres y virtudes. Debe pues gozarse el cristiano no en si hace buenas obras y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios solo, sin otro respecto alguno. O sea, aquí ya va aterrizando. Gozarme mucho en las virtudes, pero con recta intención, con pureza de conciencia, no querer yo adquirir esas virtudes para brillar delante de los demás, porque entonces estoy convirtiendo el bien en un mal. Entonces, ha de advertir el cristiano que el valor de sus buenas obras, ayunos, limosnas, penitencias, oraciones, etcétera, no se funda tanto en la cantidad y cualidad de ellas, sino en el amor de Dios que Él lleva en ellas. Y van tanto más calificadas cuanto con más puro y entero amor de Dios van hechas, y menos Él quiere interesar acá y allá de ellas, de gozo, gusto, consuelo y alabanza. Y aquí viene también la aplicación para la carmelita. La carmelita del hábito áspero todo el día, del ayuno 8 meses al año, del frío en invierno y el calor en verano, del silencio durante el día mortificando la parlería, del silencio de los ojos y de la curiosidad, del gusto mortificado por comer pobremente. Son muchas cosas y durante muchos años. ¿Pero es mucho el amor? Esa es la pregunta. Porque puede ser que ya me haya convertido en un borrico de noria y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y ya te has acostumbrado a las alpargatas de cáñamo como la señora Pitonga a los tacones de charol, y que te llegue a gustar más las lentejas y los potajes que a la otra el besugo. Pues sí, pero entonces la cuestión no es la cantidad y cualidad, dice el Santo Padre, ¿eh? O sea, la cantidad de ejercicios ascéticos en que una carmelita va tejiendo su día y la cualidad de esos ejercicios, que tienen calidad, o sea, tienen peso. El ayuno es una cosa muy santa,
y el ayuno de sueño, y en fin, no voy a pasar lista de todas las mortificaciones. Pero es mucho el amor, porque si no, no me aprovecha. Entonces no se ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo y sabor que suelen traer consigo los buenos ejercicios y obras, sino recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas y purgándose y quedándose a oscuras de este gozo, querer que solo Dios sea el que se goce de ellas y guste de ellas en escondido. La carmelita que viviera así, qué santidad volcánica. Jesús, es por tu amor. Eso hay que decirlo al Dios 1.000.000 de veces. Para algo vino a enseñarlo el ángel a los niños de Fátima. Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Hay que renovar mucho la intención, no la demos por supuesta, que nos acostumbramos, que nos aburrimos y nos aburramos. No, hay que renovar la intención. Oh Jesús, es por tu amor, porque el día que vine lo ofrecí todo. Sí, pero el don de sí, les he dicho alguna vez que el Padre María Eugenio del Niño Jesús, en el Beato ya, en el Quiero ver a Dios, tiene un capítulo precioso, el don de sí. Y dice que el don de sí, para que sea auténtico y cabal, ha de reunir 3 requisitos. Ha de ser total, incondicionado y frecuentemente renovado. Porque si no lo renuevo de manera consciente y frecuente, dejará de ser total e incondicionado y se verá ocupado por las reconquistas. ¿Y cómo conjuro las reconquistas? Renovando el don que he hecho de toda mi voluntad a Dios, rectificando la intención y poniendo todo el amor que puedo. Y después de haber enderezado la intención y la voluntad y haber puesto todo el amor, decirle: ahora si quieres, Dios mío, te pido esta gracia, que yo no encuentre gozo ninguno en esta ofrenda, que se me convierta en sequedad y en aridez, para que todo el gozo sea tuyo y para que lo derives a otras almas, que le cueste más ofrecértelo. Esto es el heroísmo de la virtud. Si por el contrario yo quiero apropiarme ese gozo de los bienes morales, de las virtudes, de mi entrega, de mi vida espiritual, al final acaba siendo no una monja contemplativa, sino una monja autocontemplativa. Si quiero apropiarme ese gozo, voy a caer, dice el Santo Padre, nada menos que en 7 daños. 7, y muy perniciosos, porque son espirituales. ¿Y cuáles son? El primero, que en realidad el primero, el segundo, el tercero, es una letanía de cosas cada uno. El primer daño, de apropiarme los bienes espirituales, mejor dicho, de momento son morales todavía. Primer daño, vanidad, soberbia, vanagloria y presunción. Jactancia farisaica, como el fariseo, gracias por ser como soy. Segundo daño, que juzga a los demás por malos e imperfectos comparativamente, pareciéndole que no hacen ni obran tan bien como él, estimándolos en menos en su corazón y a veces por la palabra. Y este daño también lo tenía el fariseo. Tercero, que como en las obras miran al gusto, comúnmente no las hacen sino cuando ven que de ellas se les ha de seguir algún gusto y alabanza. Y así como dice Cristo, todo lo hacen ut videantur ab hominibus, y no obran solo por amor de Dios, para ser vistos por los hombres. Esto lo tenemos facilísimo en el examen de conciencia. Lo que pasa es que no vamos a la raíz, porque no nos acabamos de querer poner en la verdad. Hemos tenido al cabo de este día, si hacemos el examen de conciencia bien, porque a veces llega a las completas, ya está, confite orde omnipotenti. No, haz el examen ya en mediodía, en sexta, que está para eso.
Y entonces, pues has tenido pues un montón de faltas de silencio exterior, interior no te digo nada, de faltas de prontitud en la obediencia, de faltas de... Bueno, pero ¿quién lo ha visto? Pero como hayas tenido un fallo exterior que te haya humillado mucho, ese te duele más que los otros. ¿Por qué? Porque a veces se nos ha metido de manera inconsciente que todo lo hacemos ut videantur abominibus, para ser vistos por los hombres. Hay que pedirle al Señor que nos ponga nuestro yo, nuestra honra, nuestra imagen, el concepto que los demás tengan de mí, debajo de mis pies, porque si no, no hay libertad ninguna. Cuarto daño, que no hallarán galardón en Dios, porque ya lo han querido ellos hallar en esta vida. Y aquí se alarga el Santo Padre y es duro porque, no sé, no me atrevo mucho a decirlo aquí, pero dice que otra cosa se puede juzgar de algunas obras y memorias que algunos hacen e instituyen, cuando quieren que vayan envueltas en honra y respetos humanos de la vanidad de la vida o perpetuando en ellas su nombre, linaje o señorío, hasta poner de estos sus nombres y blasones en los templos, como si ellos se quisieran poner allí en lugar de... En fin, bueno, es largo el Santo Padre y se alarga en esto muchísimo. Y luego el quinto daño, que estas almas no van adelante en el camino de la perfección, porque estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuando en esas obras no hayan gusto y consuelo, que es ordinariamente cuando Dios los quiere llevar adelante dándoles el pan duro, que es el de los perfectos, y quitándolos de la leche de niños y purgándolos el apetito, ellos comúnmente desmayan y pierden la perseverancia. Claro, te ha quitado Dios el caramelo y ya tú te cansas. El sexto daño, que se engañan teniendo por mejores las cosas y obras de que ellos gustan que aquellas de que no gustan. Y alaban, estiman las unas y desestiman las otras. Y el séptimo daño, que en cuanto el hombre no apaga el gozo vano en las obras morales, está más incapaz para recibir consejo y enseñanza razonable. O sea que el alma deja de ser dócil, se ha apropiado el descanso en sus virtudes y no hay quien le tosa, porque ya está poseída de su bien obrar y se ha apoderado de ella una cierta ceguera de espíritu y la indocilidad. Voy a pasar muy rápido ya porque si no, no terminaríamos. De los provechos, hemos dicho los daños, los 7 daños que hace al alma: cebarse en los bienes morales, poner su gozo en su virtud. Ahora, hay de apartar su gozo de los bienes morales. ¿Cuántos provechos se le siguen al alma? Primero, se libra de caer en muchas tentaciones y engaños del demonio. Segundo, hace las obras más acordadas y cabalmente, porque no hay pasión de gozo y gusto en ellas. Tercero, se hace pobre de espíritu. Cuarto, se hace manso, humilde y prudente, porque no obrará impetuosa y aceleradamente. Quinto, se hace agradable a Dios y a los hombres y se libra de la avaricia y gula, acedia y envidia espiritual y de otros 1000 vicios. Y por fin, después de los bienes temporales, naturales, sensuales y morales, vienen los bienes sobrenaturales. ¿Y qué son estos? Todos los dones y gracias dados de Dios, que exceden a las virtudes naturales. O sea, las gracias gratis dadas, así como les he dicho, que en el primer bien, los temporales, creo que por la misericordia de Dios no puede caer una carmelita, que en los bienes naturales y sensuales y morales sí puede poner su gozo en ellos y naufragaría su santidad.
Así también les digo que aquí en los bienes espirituales creo que gracias a Dios tampoco puede caer una carmelita, porque son las gracias gratis dadas. ¿Y cuáles son? La gracia de sanar, de hacer milagros, de profecía, de conocimiento y discreción de espíritus, de decir sí, se ríen, cuidado no se rían tanto, porque no se gozarán en tener ella ese bien, pero andan despendoladas detrás del que lo tenga. Y no sé qué es peor. Pues ya les he dicho muchas veces, sentado en esta misma mesa, que no puedo entender una carmelita descalza, entusiasmada y derretida por mensajes y apariciones y nada. Eso es lo que dice aquí el Santo Padre, ¿eh? Poner el gozo en los bienes espirituales, en las gracias gratis dadas, en el caso de que sean verdaderas, que la mayoría de las veces son cuento chino. Pero esa carmelita, que está lampando por conocer. Pero déjate de tonterías. Y estoy resumiendo muchísimo porque aquí viene a decir el Santo Padre que eso no merece ningún gozo del alma, porque no le importa nada al hombre, porque no es medio para unir su alma con Dios, porque el único medio para unir el alma con Dios es la caridad. Y entonces si hubiera una carmelita descalza en Nueva Zelanda o en Australia, porque en España por supuesto no hay ninguna, que fuera de esas aparicionistas o tal, pues entonces tiene que decir, ¿y yo cómo vivo mi caridad? ¿Qué grado de amor estoy poniendo antes, como hemos dicho, en la ofrenda de mi vida diaria y en la caridad fraterna cotidiana con mis hermanas? Ahí hay que poner el acento. Y como me pongo con este tema de los bienes espirituales, de los bienes sobrenaturales, un poco nervioso, pues lo voy a pasar rápido. Pero voy a decir alguna pincelada suelta de lo que dice el Santo Padre. ¿Qué daños hace en el alma? Engañar a los demás y engañarse a sí mismo. Hay que tomar nota de esto. Si leyéramos más al Santo Padre, ¿cómo se purificaría la fe? Y se nos quitarían tantas tonterías teatralizantes que se ven hoy en todos los tiempos en la Iglesia. El Santo Padre que fue a Lisboa al capítulo aquel, que nada menos que Fray Luis de Granada. Estoy diciendo a alguien, Fray Luis de Granada era un hombre de Dios, un santazo. Es el hombre cuyas obras espirituales han sido traducidas a más idiomas en el mundo entero, más que la Santa Madre, más que el Santo Padre, no sé si decir más que el Kempis. El número 1, la guía de pecadores. Bueno, la Santa Madre, en vida de él, les dice que en el refectorio lean a Fray Luis de Granada. Y era un hombre extraordinario, un santazo. A los 4 años en Granada se subía en una piedra en las calles y se ponía a echar un sermón y se le llenaba de gente alrededor con 4 años. Era un portento. Y bueno, pues tenía una nariz que llegaba de aquí a Lima, la nariz, eso sí, los grabados que hay. Bueno, pero entonces, pues se quedó prendado y uno de los motivos por lo que no le beatificaron nunca, se bloqueó de tal manera porque, así como fue el primero que escribió una vida de San Juan de Ávila preciosa, de la que tomó pie el licenciado Luis Muñoz para escribir la suya más larga, pues nada menos que compuso una vida larguísima de la Madre María de la Visitación, dominica de la Anunciata en Lisboa, porque era un portento de santidad y tenía las llagas, y tenía visiones, y tenía revelación, y todo lo decía. Y allá van los primeros carmelitas descalzos al capítulo de Lisboa famoso, todos en fila a ver a la monjita de las dominicas, y el único que no se movió de su sitio, Fray Juan de la Cruz. Se descubrirá que todo es una superchería. Y así fue. Así que ese es nuestro padre Fray Juan de la Cruz. Y resulta que alguna hija suya de Australia se pirra por las apariciones y las llagas y las cosas. Bueno, pues aquí dice el Santo Padre eso. Y yo ya me voy a los últimos daños, o sea, los últimos bienes en que se puede cebar la voluntad, que son los espirituales. Hemos pasado, fíjese, qué abanico y qué maravilla de casi agotar la materia. El santico de Fray Juan, qué penetración psicológica,
qué conocimiento de los vicios del corazón humano, de las inclinaciones que se autocanonizan, qué manera de desenmascarar las trampas, que es una maravilla. Yo lo he leído siempre, pero francamente con mucha más inclinación y gusto por la Santa Madre. Pero este año estoy zambulléndome a toda hora en el Santo Padre. Estoy con 3 libros a la vez, escribiendo sobre él, que van a salir los 3 de golpe, pero aparte leyéndolo y llevándolo a la oración. Hoy leía yo hace un rato los grados de perfección, que no los tenía yo muy eso. No te metas en lo que no te importa. Déjate, que pierdes fuerza, déjate, confiésate con mucha sinceridad. Cosas que las sabemos, pero que bien. Las 12 estrellas de la perfección las leía también hace un rato yo. Las 12 estrellas de la perfección. Y una de ellas, asistir al coro. Bueno, el Santo Padre es genial. Y es que es de una claridad diáfana diciendo las cosas. Entonces, el último género de bienes espirituales en los que el alma podría poner su gozo, o sea, de los bienes, son espirituales. Multitud de aprehensiones de la memoria y del entendimiento, dice él, cómo se tiene que comportar la voluntad con eso que está sucediendo o cayendo en la memoria y en el entendimiento. Y habla de los bienes espirituales sabrosos que pueden caer en la voluntad. Y esto es ya demasiado escolástico y no me voy a detener nada, que son, dice él, motivos provocativos, directivos y perfectivos. Y entonces habla de las imágenes y retratos, del uso de las imágenes. Ya estos capítulos pues se detiene tantísimo en las imágenes y en todo eso, en la belleza de los oratorios. O sea, está diciendo, son muchos capítulos y muy largos y ya hago punto final. Está diciendo el Santo Padre, con achaque de ayudar a nuestro espíritu, lo que hacemos es echarle tanto pasto al entendimiento y a la memoria que dejamos a la voluntad colgada. Entonces, las imágenes, los oratorios, muy bellos, para que me muevan a devoción. Sí, mueven a devoción empezando por tu entendimiento, pero eso después continúa por tu voluntad. Entonces, para ir adelante, se ha de desnudar el espiritual de todos esos gustos y apetitos en que la voluntad puede gozarse. Y hay que, dice él, destetar y desarrimar el paladar como al niño que se le ayuda a crecer. Entonces, ¿qué hay que buscar en el nivel de los gustos espirituales a la hora de poner en ellos el gozo? El recogimiento interior. Porque si me doy al gusto sensible, no vuelo. Y aquí sigue hablando de los lugares devotos, de las imágenes, y se alarga y luego queda cortada la obra. Y aquí, pues, fue una pena, porque fíjense qué perspectiva nos ha dado, tan luminosa, tan amplísima, de los peligros que tiene cebar el gozo, o sea, cebar la voluntad en la primera pasión, que es el gozo, que es de la que quería hablar, y con el favor de Dios, en 1 hora he hablado de todos esos capítulos, pero pasando como gato sobre ascuas, pero hemos hablado. Pero es que después hubiera seguido con la misma metodología, el bien que nos hacen, el mal que nos provocan, lo como conviene huir, por las otras 3 pasiones. Esperanza, dolor y temor. Pero esas se quedaron sin tocar porque se quedó inconclusa la subida del Monte Carmelo. No nos importa, porque tenemos el cántico espiritual, que es insuperable a nivel literario, a nivel teológico, a nivel espiritual, el cántico espiritual es insuperable. Y por si fuera poco, tenemos la llama de amor viva, que es el mejor tratado que se pueda escribir en lengua humana sobre el Espíritu Santo, con su correspondiente bocadillo, advirtiendo de los directores espirituales. Muy interesante también. Pero bueno, hemos tratado un poco de esto y tenía yo muchas ganas de en Pascua hablar del gozo. ¿Dónde está mi gozo?
Ahí está la pregunta. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi amor? ¿Está enderezado como el de la reina del cielo, a quien le digo cada día, gaudet letare? Y con qué limpieza me lo escucha ella, porque jamás su gozo fue en otra cosa que en Dios, en la voluntad de Dios. Pues que al decir a María Santísima cada día de esta Pascua, gaudet letare Virgo María, aleluya, quia surrexit Dominus vere, aleluya, al cantar Regina Coeli, vuelva yo a renovar la intención de que mi gozo se coloque solo en Dios, porque si lo hago así en esta tierra, lo tendré puesto en Dios eternamente en el cielo. Amén, amén, amén.